Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en 7 días. La idea de prohibir las huelgas políticas o huelgas contra políticas públicas y no contra un patrono en particular es el tema que ponemos hoy en nuestra sección En el Banquillo. Durante el 2018 se generó una de las huelgas más grandes de la historia de Costa Rica. Durante 3 meses, un porcentaje importante del sector público paralizó sus funciones como medida en contra del proyecto para el fortalecimiento de las finanzas públicas, hoy Ley de la República. Se trató de una huelga política, o sea, dirigida a acciones del gobierno y no a las del patrono directo. Ahora hay 2 proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que buscan que ese escenario no se repita. ¿Qué reacciones se generan al respecto? Algunos defienden este tipo de huelga a capa y espada, asegurando que es parte del derecho de manifestación. Cerrar del todo esa vía, cerrar del todo esa forma de protesta política es sin duda alguna un menoscabo a una forma de libertad. Pero otros aseguran que debe prohibirse por poner en riesgo la estabilidad jurídica y económica del país. Y eso da una tremenda inseguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera. Es por esto que esta noche la huelga política estará en el banquillo. Para comprender los argumentos de quienes están a favor y en contra, es esencial entender el concepto de huelga política. La huelga típica, que es la que está regulada en el Código de Trabajo, es la que se da en el contexto de una relación laboral, cuando existen diferencias entre el patrono y el trabajador, y los trabajadores lo que tratan es de negociar una mejoría en sus intereses económicos y sociales en el contexto de una relación laboral, o por ejemplo también cuando hay incumplimientos patronales respecto a los derechos laborales del trabajador. También está el concepto de huelga política o huelga de protesta o huelga contra políticas públicas, que es aquel en donde los trabajadores que se sienten afectados por una disposición, por un decreto, por un proyecto de ley o por una ley que se esté discutiendo en el país que pueda afectar sus intereses económicos y sociales. Cuando se habla de huelga política se refiere a las protestas que hacen los trabajadores colectivamente organizados para oponerse y manifestarse en contra de esa política o de esa directriz o decreto que consideren que los afecta. No hay un solo convenio de la OIT que regule específicamente y en concreto el derecho a huelga. Lo que tenemos es el convenio 87 que habla de libertad sindical. A través de ahí es que se ha derivado toda la interpretación de la OIT a través del Comité de Libertad Sindical del derecho de huelga. Entonces la OIT no las promueve, la OIT tampoco podría pronunciarse si no hay un caso de una queja en específico. Lo único que tenemos es, a manera de consulta, los criterios que el Comité de Libertad Sindical ha dado en casos específicos. Actualmente hay 2 proyectos de ley que se discuten en la Asamblea Legislativa. El primero es el proyecto de declaratoria del servicio público esencial propuesto por la diputada Yorleni León, y el cual busca ampliar la cantidad de servicios considerados esenciales y agrega además una categoría de servicios trascendentales. El otro es el proyecto de ley para crear seguridad jurídica sobre huelga y sus procedimientos propuesto por el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, en el cual se especifican nuevos métodos para enviar notificaciones judiciales a los sindicatos, causales de disolución de los sindicatos cuando se limite libertad de tránsito o se hagan sabotajes, rebajo salarial a los trabajadores que van a una huelga que es declarada ilegal, entre otros. Ambos proyectos vendrían a impedir la realización de una huelga política. ¿Qué posiciones y argumentos hay con respecto a este tema? El primer argumento a favor de la huelga política es que permitirá a la población manifestarse en contra de un eventual gobierno dictatorial. ¿Hasta qué punto quién nos garantiza que no sea conveniente el día de mañana que los funcionarios públicos junto con la sociedad civil protesten
contra un gobierno que sea conculcador de la libertad. ¿Quién nos garantiza que en Costa Rica nunca va a haber un régimen conculcador de la libertad? Cerrar del todo esa vía, cerrar del todo esa forma de protesta política es sin duda alguna un menoscabo a una forma de libertad. Y esa mordaza es característico de gobiernos dictatoriales, y Costa Rica se ha caracterizado por ser una democracia. En los regímenes totalitarios, donde prácticamente no existe una democracia, donde hay una dictadura, lo primero que le quitan es el derecho al pueblo a la voz. Lo primero que se quitan son el derecho a la huelga. Lo segundo que se quitan es el derecho al salario justo. Y tercero, prácticamente todos los servicios como educación y salud se van privatizando. Así que si Costa Rica va hacia ese tipo de políticas, es peligroso. Eso lo que busca es que no haya contrapeso a un gobierno que quiera pisotear los derechos de los ciudadanos. Y entonces, si viene aquí o se sigue desarrollando un gobierno cada vez más autoritario, que viola las libertades democráticas, no va a poder hacer la ciudadanía huelga, como en Costa Rica incluso hemos hecho en el pasado, para frenar ese tipo de prácticas, y eso obviamente es un gran peligro para la democracia. El segundo argumento a favor es que es la única vía por la cual las personas pueden actualmente expresar su disconformidad ante una política pública. Si la huelga contra políticas públicas la prohíben, como quieren prohibirla en la Asamblea en vez de regularla, lo que obligarían a la ciudadanía es a actuar en la ilegalidad, porque si a la gente le están quitando el aguinaldo o rebajando sus derechos, la ciudadanía siempre va a querer protestar. Entonces lo que buscan es que todas esas protestas sean ilegales y así poder criminalizar a la población. Si se mantuviera en el marco de la ilegalidad la protesta, la huelga contra políticas públicas injustas, se obligaría a la gente a quedarse desmovilizada en su casa, calladita, ante cualquier proyecto de ley descabellado o injusto del gobierno, o a salir a la calle ilegalmente, y entonces fuerzan a la ciudadanía a caer en la ilegalidad, y de ahí podrían proponer otras medidas que también están en el proyecto para criminalizar la protesta social, como por ejemplo disolver los sindicatos. Prácticamente estaríamos atados de mano, los educadores en este caso, para salir a la calle a decir lo que está sucediendo no es correcto. El tercer argumento a favor de la huelga política es que es una forma de manifestación avalada por la Organización Internacional del Trabajo. Que las huelgas contra políticas públicas son reconocidas por la OIT y por la jurisprudencia internacional, y prohibirla absolutamente, en el fondo lo que busca es que nadie pueda oponerse a los proyectos de ley que se discuten en la Asamblea, aunque afecten directamente a los trabajadores. La huelga simplemente para derrocar a un gobierno, eso no está permitido, pero la huelga contra políticas públicas, proyectos de ley, acciones del Ejecutivo que afecten a los trabajadores, eso ha sido reconocido, y Costa Rica se ha obligado a respetar los convenios internacionales de la OIT. La Comisión de Expertos, de la OIT, ha dicho expresamente que los países deberían permitir regulada, pero deberían permitir regulada la huelga política, o sea, la huelga en protesta, la protesta contra políticas sociales y económicas inconvenientes. Esto también afectará de alguna manera la imagen de Costa Rica. Costa Rica ha venido firmando todos los convenios de la OIT y más bien ha intentado de alguna manera mostrarse como un país democrático y solidario, pero en este momento prácticamente se vería como un país retrógrado en lo que tiene que ver con justicia social. Vamos a una pausa comercial y al volver, ¿qué dicen las voces que están en contra de la huelga política? Es una huelga en donde el trabajador puede abandonar el trabajo porque está molesto, no con el patrono, con su patrono privado o con su patrono de la entidad pública, sino porque le molesta una política general de un gobierno o un proyecto que fue presentado por algún diputado que está en la Asamblea Legislativa. Y entonces puede abandonar el trabajo indefinidamente porque está molesto y sencillamente el patrono le tiene que pagar todos los días.